Bueno, para que quede entonces en la grabación, chicos, dijimos que dentro de port.c ejecutamos nuestro sysdig, bien, nuestro scheduler. Depende entonces entre implementación e implementación. Si pasamos a otro tipo de arquitectura, nuestro port.c, nuestro scheduler y nuestro código para cambio de contexto va a modificarse, obviamente. Fíjense, ¿ven estos export PNDCB, export sysdig y bport sbc handler? Estos no son propietarios del LPC Open. El LPC Open tiene otras definiciones. Si vamos a FreeRTOS config, dentro de example, inc, FreeRTOS config, vamos a la parte final. Fíjense que hay un define. Simplemente, para no tener que modificar el vector de interrupciones, lo único que se emplea, voy a poner la lupa, es un define que hace el translate, que hace el traslado simplemente de cómo está definido en el LPC Open sobre la derecha y cómo lo necesita definido FreeRTOS. ¿Bien? Para no tener que tocar el vector de interrupciones como si lo hacían otras versiones de FreeRTOS. Si yo quisiera tocar el vector de interrupciones, no quisiera hacer este define, ¿dónde lo tendría que tocar? ¿En qué archivo? ¿Dónde tengo el vector propiamente de interrupciones? CR Startup, exactamente. El CR Startup, recuerden, siempre está junto con el source. CR Startup. Para arriba. Acá tenemos nuestro vector de interrupciones. Fíjense, tenemos el sysdig handler, el PNDCB handler y el SBC handler. ¿Bien? ¿Por qué se imaginan que está separado? Acá habla de chip level LPC 17 y acá habla de core level CM3. ¿Qué diferencia habrá entre estas definiciones aquí superiores respecto a las de acá abajo? Del micro. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ARM nos define las interrupciones, en realidad las excepciones están definidas acá arriba. Esas no las podemos modificar, ya sea LPC, sea ST, sea PSK, quien quiera fabricar el Cortex M3, tiene que respetar el orden y las excepciones definidas aquí arriba. Ahora, si quiere agregar módulos, fíjense que los timers, por ejemplo, no están incorporados dentro de CM3. Eso depende de cada fabricante, puede hacer lo que quiera, digamos, una implementación propietaria. ¿Cuál es recuerden, la posición de memoria 0 siempre es en la parte inicial del stack. Si uno mira el mapa de memoria, la posición 0, los primeros 4 bytes, es de donde va a tomar el stack inicial el valor. ¿Cuál es el que lo sigue? El reset, el NMI, el hard fault. Si uno después mira el orden de prelación que tiene el PC69, fíjense que el reset era el más prioritario, que era un nivel negativo, el NMI también era negativo. ¿Se acuerdan a qué se debía el acrónimo NMI? No enmascarable, justamente, no se puede enmascarar el negativo. Nadie le va a poder ganar en competencia, solamente el reset. Y bueno, después seguimos con otro tipo de excepciones, el boost fault y el hard fault. Probablemente lo van a ver bastante cuando empiecen a trabajar con FreeRTOS, van a renegar bastante con eso. Esas cuestiones les quería marcar, así ya nos quedaban documentadas en el video. Bien. A ver si se nos escapa algo más. ¿Se acuerdan que FreeRTOS config teníamos todas las configuraciones de nuestro sistema operativo? Las configuraciones que quisiéramos hacer, lo hacemos acá. Fíjense, por ejemplo, si queremos trabajar con una API que sea el borrado de las tareas, tenemos que definirlo como uno acá. ¿Para qué? Para que nuestro sistema operativo al compilar la incluya dentro del paquete. Si nosotros ponemos 0, no vamos a poder trabajar con esta API. ¿Se entiende? ¿Qué ventaja nos daría poner 0 en este caso? Si es que no la vamos a utilizar. ¿Qué ahorraríamos? Memoria. ¿Flash o RAM? Memoria flash. En realidad, si uno lo mira escrito, probablemente ahorremos las dos. Porque también, al incorporar esas APIs, estaríamos incorporando también variables locales, probablemente, de RAM. Pero el ahorro principal es en memoria flash. Recuerden entonces esto, después una vez que ustedes trabajen con sus proyectos, si hay APIs que no están utilizando, por ahí las utilizaron en el momento del debugging, en el momento del desarrollo, pero después no las utilizan más, esto lo pasan a 0, ahorran código. Y lo mismo acá, fíjense que yo estoy utilizando la variable system core clock
para darle el clock a mi sistema operativo. Estoy haciendo un define simplemente. Si tengo definido clock rate hertz, y esto quiero sí que les quede claro y lo estamos repitiendo para que nos quede documentado, lo tengo definido en mil. ¿Cada qué periodo me va a interrumpir mi SysTick? ¿Cada cuánto? Si el SysTick interrumpe cada 1 segundo, el scheduler no se puede conectar. 1 milisegundo, 1000 veces por segundo. Tengan presente eso. Por defecto, nuestra configuración y nuestro porteo de FreeRTOS, el scheduler va a interrumpir y va a ejecutarse cada 1 milisegundo. ¿Esto lo pueden modificar? Sí. ¿Qué pasa si ustedes le ponen, no sé, 10.000 acá, por ejemplo, o 100.000? ¿Se les ocurre que puede llegar a haber algún problema o no? Se hace más lento, a ver. Vamos a mirar acá en función de tiempo. Vamos a hacer un zoom en el tiempo de ejecución. Imagínense ahora, ¿con qué time slice estamos? 1 milisegundo. Entonces acá tengo 1 milisegundo. Anda bien. Acá tengo 1 milisegundo. Al pasar este milisegundo, ¿quién se ejecuta? El scheduler. Idealmente el scheduler, ¿cuánto tendría que durar? En un caso ideal sería 0, como tendría que tender a 0. Pero siempre tiene un pequeño espesor. Uno intenta, digamos, acotar esto escribiendo en la centro del scheduler, digamos, olvidando la mayor cantidad de instrucciones que uno puede. Si yo paso de 1000 a 10.000 el config tick rate, ¿esto a cuánto pasaría? ¿Cuánto? ¿A 10 segundos? 0,1 mil. Cuanto mayor sea el valor acá, más veces por segundo, va a ser menor el periodo. Pasó a 0,1 milisegundos, es decir, lo reduje 10 veces. Si yo mantengamos en la misma escala, yo sigo respetando que esto es mi time slice. Si yo lo pasé a 0,1 milisegundos, el tiempo relativo del scheduler respecto a mi time slice va a ser mayor o menor. Mayor. Entonces, en realidad, este gráfico pasaría a ser una cosa así. ¿Se entiende? Fíjense ahora cómo mi scheduler, el tiempo que se ejecuta mi scheduler, empieza a competir contra mi time slice. Imagínense que en lugar de 10.000 yo lo paso a 100.000. ¿Cada cuánto sería 100.000? 0,0 un milisegundo, 10 microsegundos. Ya mi scheduler va a pasar a ser una cosa así. Entonces, por ahí, para que mi tarea se ejecute 10 milisegundos, 10 microsegundos, mi scheduler lleva 100 microsegundos. Es completamente ineficiente. Por eso es que lo tenemos que mantener dentro de ciertos valores que generalmente son empíricos. Uno por ahí en la práctica después lo va a ir configurando. Si yo lo pasase en lugar de a 10.000 o a 100.000, lo pasara a 100, ¿qué pasaría? Sería el efecto inverso. Mi scheduler le robaría cada vez menos tiempo a mis tareas. ¿Pero qué problema tendría? ¿Más lento qué cosa? Exactamente, porque si yo tuviera, imagínense, la misma prioridad de 3, 4, 5 tareas, tardaría mucho más en dar toda la vuelta, porque cada tarea le correspondería un timeline más grande. ¿Se entiende? Entonces es un efecto de una relación de compromiso. ¿Qué nos recomienda la gente de FreeRTOS? No bajar por debajo de los 100 y bueno, subir uno puede subir lo que quiera. Después tendrá que marcarse, digamos, los tiempos de demora que tenga que ejecutar una y otra tarea. Bien, pero no bajemos demasiado. Porque uno a veces piensa, che, no, acá le pongo, no sé, 100.000 y tengo un timeline cortito que me sirve para ejecutar todas mis tareas, pero no, porque tenemos este problema. El scheduler empieza a competir contra nuestras tareas. ¿Bien? En una computadora de escritorio, en una i7 quinta generación, ¿este problema ocurre o no? ¿Cómo? En todo. O sea, Windows tiene un scheduler, obviamente. Trabaja con MPU, protección de memoria, con segmentos, paginación y demás. Pero este problema, esto lo van a ver en ustedes van a elaborar su sistema operativo, lo van a tener, la porción, digamos, del estudio lo van a tener que escribir en las funciones justamente para que sea lo menor posible. ¿Qué ventaja tengo si yo trabajo con un i7 en una computadora de escritorio? ¿Qué ventaja tengo? ¿A cuánto corre un procesador estándar? Normal. 3 GB, 2 GB, 2 GB y medio. ¿Nosotros a cuánto estamos corriendo?
Así es. Bien. Estamos 20, 30 veces abajo de la velocidad. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que cuidarnos. Nuestros recursos son limitados. Cuando uno trabaja con un procesador potente, y bueno, ahí ya es distinta la ahí probablemente pueda bajar mucho más. ¿Por qué? Porque esto se va a ejecutar en el tiempo. Esa es la gran. Inclusive por ahí tengo 2 o 3 núcleos. Un núcleo puede ejecutar el scheduler mientras el otro está ejecutando las tareas. En nuestro caso no lo podemos. Y eso quería marcarles para que después no haya confusiones. Sí, obvio. El otro día estaba haciendo un ejercicio para practicar Y te tiro Half. y lo único que le cambié fue el nombre del semáforo y anduvo lo más bien. O sea, me fijé con un analizador lógico y me salía bien a la salida todo. Y solo cambié que el semáforo de S1 con S mayúscula pasara a llamarse S1. ¿Hay alguna limitación? En realidad, en cuanto al nombre, no deberías tener problema. Por ahí el problema viene por otro lado. Fue lo único que le cambié. Y pasó a correr bien. Y empezó a andar lo más bien. Lo que suele pasar muchas veces es que uno trabaja con semáforos por ahí por un error, sin antes haberlos creado, o por ahí genera alguna interrupción en el sistema operativo que uno no se está dando cuenta, y eso es lo que termina tirando el transporte. Después, en tal caso, lo miramos bien. Pero por cambiar el nombre, no. Sí, pues me llamó mucho la atención. Sí. Otra cuestión, chicos, que quiero que les quede. Heap size. ¿Bien? ¿Qué era el heap en nuestro sistema operativo? ¿Qué era el heap? O qué, mejor dicho, qué se albergaba en el heap. Memoria dinámica. ¿Y para qué utilizamos la memoria dinámica en este caso? En nuestro sistema operativo. ¿Qué cosa guardamos? Cuando una tarea deja de ejecutarse, ¿qué es lo que guardamos nosotros? Les doy la sigla, ¿qué es esto? Task control log. Bien, cuando una tarea deja de ejecutarse, pasa del estado running a qué estado puede pasar. Al ready o al bloqueado, dependiendo de lo que haya pasado. Todo el contexto de ejecución se guarda en el heap. ¿Entienden? Entonces, debemos también dimensionar. Esto es una de las razones también por las que nos quiere hardcode. Si dimensionamos mal el heap, no sé, trabajamos con 30, 40, 50 tareas y probablemente va a haber un overflow y vamos a tener un hardcode. Esos son los errores que uno puede llegar. La realidad es que con este valor es muy difícil explotar el heap porque tenemos mucho tamaño. ¿Bien? Bueno, el stack size, ¿qué es el stack size? Esto va a quedar documentado, que no tiene memoria. Esto lo vimos. Es el tamaño asignado al task control log. ¿Bien? Entonces, con config mínima de stack size, asignamos el tamaño del task control log y el heap size es el total, donde va a albergar todo el task control log de cada una de las tareas. ¿Bien? Una tarea que está en estado running también tiene un task control log. ¿Entiendes? Toda tarea tiene asociado un task control log en FreeRTOS. Y dentro del heap size es el tamaño total. Hay distintos tipos de heap. Heap 1, heap 2, heap 3, heap 4, hasta heap 5. Eso lo pueden después ver del reference manual. Lo que cambia es cómo asigna dinámicamente la memoria o no. Sí. Cuando hablas de tamaño total, utiliza de todas las tareas. Todas las tareas simultáneas, exactamente. Si utilizamos el heap 1, nosotros creamos la tarea y va a ocupar la memoria en forma permanente en nuestro sistema operativo. No tenemos forma de recuperar, por más que matemos la tarea, no tenemos forma de recuperar ese task control log. Si utilizamos otro tipo de heap, puede ser el heap 2, el heap 3, en este caso estamos usando el heap 2, yo lo configuré para utilizar el heap 2. Sí hay digamos, manejo dinámico de lo que es memoria. O sea, si matamos una tarea, recuperamos ese tamaño. La tarea idle, ¿qué tamaño de task control log va a tomar? Eso ténganlo en cuenta a la hora de dimensionar. Si ustedes tienen 4 tareas escritas por ustedes, tengan en cuenta que va a haber una quinta que va a ser la tarea idle. ¿Bien? Eso ténganlo presente también. ¿Dónde está la tarea idle? Vamos a mostrarla también. Ya les mostramos entonces dónde se ejecuta, sobre qué archivo se ejecutaba el scheduler. Port.c, sobre el módulo sysdig y en el archivo port.c. Fíjense que yo les separé en dos.
están, digamos, los include y los sources pertenecientes propiamente a nuestro ejemplo, o sea, donde nosotros escribimos nuestro main y donde tenemos el freertbs.config.h, es decir, damos la configuración que nosotros queremos a nuestro sistema operativo, y por el otro lado separé todos los fuentes y todos los includes de freertbs, para que nos quede ordenado. Bien, port macro, esto es muy importante también mencionarles. Imagínense que ustedes están viviendo el parcial, viviendo un final, y se olvidaron cómo era el define para portear de ticks a milisegundos cuando utilizaban un task delay. Todo eso, todos esos defines, no sé, el port max delay, fíjense que se los está diciendo adelante el nombre, port, de porteo. ¿Por qué? Porque varía entre implementación e implementación. Por ahí en un PIC32 no se llama port max delay, tiene algún otro nombre. Port max delay. ¿Ven? Están en el archivo portmacro.h. Están todas las macros del porteo propiamente. Si seguimos bajando un poquito más, tenemos en esta versión, en la versión nueva de FreeRTOS, se modifica el porteo de ticks a milisegundos. ¿Se acuerdan que el nuestro era port tick rate milisegundos? Lo que habíamos visto hasta el momento. Bueno, en la versión 9 se modifica un poquito, es port tick-period-milisegundos. Lo pueden trabajar de las dos maneras. Si trabajan con una versión 7 de FreeRTOS, utilizan el port tick rate milisegundos. Si trabajan con esta, de esta forma. Y si no, ponen un define que uno sea igual al otro y se acabó. No tienen más problemas. Entonces tengan en cuenta esto. Si se llegasen a olvidar algo, un port, lo encuentran acá. No, es importante. Todos los ports, entonces los tienen acá. Fíjense que hay varias inline macros que están escritas con el lenguaje ensamblado. Bien. Acá tenemos la pip. Y les quería mostrar dónde estaba el idle hook. Este lo escribí yo en el todavía lo descargué otro ejemplo. FreeRTOS como hooks. Ve application idle hook. Fíjense que simplemente lo único que hace en este caso es wait for interrupt. ¿Bien? O sea, cuando no tiene nada que ejecutar el sistema operativo, ejecuta esta tarea y lo único que hace es poner a dormir al micro. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es lo que estamos ahorrando? Consumo. Básicamente ahorramos consumo. Esa es la ventaja que nos da. Pero ¿También no aumentaba la memoria? no, eso uno lo puede hacer. Uno puede lograr eso. Si trabaja con otro tipo de heap, hay algunas heaps, no sé, creo que es la heap 3, en la cual defragmenta memoria cuando está ejecutándose la tarea de. En esta implementación nuestra no lo estamos utilizando para defragmentar memoria, pero uno podría. O sea, en el tiempo ocioso yo acá podría resolver una tarea que sea defragmentar memoria y que es lo que empieza a ordenar porciones de código. Me había quedado en la cabeza que nadie defragmentaba la memoria. Es una de las aplicaciones que se puede. En este caso no la estamos utilizando para eso, pero sí, la aplicación es completamente válida. Bien. Bueno, creo que definimos bien todo. Ahora vamos a mostrar un poquitito lo que es el trabajo con estructuras. Vamos a example. FreeRTOS. Hasta ahora nosotros, chicos, nunca les mencionamos lo que es el CRP, al menos yo no sé si Marcelo lo ha hecho. ¿Tienen idea de lo que es el Code Grid Protect? CRP. Imagínense que ustedes desarrollan una aplicación y la sacan al mercado, ¿bien? Son desarrolladores de Samsung. No, obviamente no desarrollan ¿cuál era la Tab 7? ¿Cuál era la que se metía juego? La Note 7, me imagino que no van a estar en ese proyecto, pero imagínense que ustedes laburan, tienen horas de desarrollo, tienen una versión estable y la sacan al mercado. ¿Ustedes qué tienen que proteger de ese desarrollo? ¿Qué es lo que más horas uno invierte a la hora de trabajar? El hardware es copiable, porque uno no lo puede llenar de resina, no lo puede poner una manchabilidad, es copiable. ¿Bien? Pero el mayor valor agregado, ¿dónde está? En el código. En el código, digamos, que está programado en el controlador. Uno tiene que proteger ese código. NXP nos da una herramienta que es a través de CRP, Code Grid Protect. Con un código hay distintos tipos de protecciones. Puede hacer una protección contra lectura y escritura, para que nadie pueda siquiera escribir esa memoria flash. Una vez que uno la programó en fábrica, se acabó. Eso tal vez no es del todo conveniente, porque imagínense que ustedes después sacan un release por algún motivo. Lo van a tener que hacer in application de esa forma, si está bloqueada contra
lecturas y programaciones externas. ¿Bien? Pero sí van a poderlo hacer a través de in-application program, a través de su código. Tienen distintos tipos de protecciones, creo que son 3 niveles de protecciones disponibles. Cada nivel de protección da distintas funcionalidades. Pueden proteger por zonas, es decir, no sé, de la memoria 0 al banco 0x1ffff está bloqueado, pero el segundo banco está libre. Eso lo pueden trabajar. En algunas otras versiones, por ejemplo, FreeScale tomaba directamente como los vectores de interrupción, las posiciones de los vectores de interrupción como un código de bloqueo, porque de esta forma se aseguraba que el programador no se olvide de bloquear la memoria al sacar el producto al mercado. Y créanme que esto ha pasado en muchos laboratorios de I+D. Los tipos han desarrollado por ahí una versión estable, la han sacado al mercado olvidándose de bloquear la memoria. Y una vez que está en el mercado se acabó, digamos, cualquiera puede leerlo, puede hacer inversa, puede modificar el código. Es muy importante que nosotros protejamos nuestra inversión, digamos, nuestro tiempo de desarrollo y tengamos en cuenta esta aplicación. No en el ámbito académico, pero sí en el ámbito privado. Hay que proteger los códigos, obviamente. Cuando nosotros habíamos visto qué era lo que tenía un Cortex-M, ¿recuerdan ese diagrama que tenía un montón de elipses alrededor del centro que íbamos viendo, arrancábamos un montón de timers, ese tipo de cosas? Habíamos hablado, cuando llegábamos al final, y hablamos de ISP, IAP, In-System Programming, In-Application Programming. En el In-System Programming hablamos de una cosa que no lo utilizamos con la sigla específica, porque no tenía sentido en ese momento, pero que lo llamamos cinturón de castidad. Era la forma que nosotros buscábamos justamente de impedir de que nos pudieran, por triquiñuelas, leer el código desde afuera. Y habíamos mencionado una técnica que había sido en la prehistoria la que se utilizaba para esos casos, que era la de comparar, como si se estuviera verificando, la memoria de código contra una memoria externa. Y que de esa manera, en alguna época, se había podido llegar a copiar, generando externamente una copia de la memoria que se tenía dentro del procesador. Con las técnicas actuales, CRP y todas las alternativas que hay, se impide la lectura externa del código. Solamente el código puede ser leído, pero leído solamente como código de operación. Porque si no, yo pirata, podría llegar a meter en alguna zona que no estuviera protegida código que me sacara, que me leyera, ahora como posición de memoria, no como código de operación, que me leyera la memoria del código, me la sacara por serie, por cualquier otra forma, y la pudiera llegar a copiar externamente. Estamos diferenciando, lo que digo ahora, la lectura para decodificar la instrucción, es decir, busca de código de operación, decodificación y ejecución. Ese es un tipo de lectura que hace el micro. Y la otra lectura es la lectura como si fuera posición de memoria, como si yo la quisiera procesar. Esa es la gran diferencia, y hoy en día existe la forma de impedir que la memoria del código pueda ser leída. A lo sumo podría llegar a permitirse que fuera escrita, pero también existe la posibilidad de habilitarlo, porque si yo meto un código pirata dentro de la zona de memoria protegida, va a tener los atributos de la memoria protegida y por lo tanto podría llegar a leer la memoria protegida y escupirla por alguno de los puertos de salida. Es decir, que de las alternativas que yo tengo, la que me conviene es impedir que la memoria del código que yo generé sea leída y escrita. ¿Quedó clara toda esta película? Ahora, tengan en cuenta, chicos, que si uno lee el archivo objeto que está programado en el computador, va a leer posiciones hexadecimales, ¿bien? Va a necesitar después un mecanismo de trasladar todo este código binario a instrucciones. Si no, va a leer 0xF5 en la posición 0, 0xAA en la posición 4. Después va a necesitar tomar los opcode para poderlo transformar en lenguaje ensamblador. Si no, es muy difícil de leer ese programa. Existen esos disassemblers y son bastante sofisticados porque están hechos por gente que vive de piratear. Es decir, que no se confíen en enviar, si es una cosa sensible, en enviar por mail un ejecutable.
Bien, si ustedes quisieran llegar a implementar la protección de memoria, se los comento nada más, es muy sencillo. Dentro del archivo crp.c, que está dentro de los sources, en este caso, el de nuestro ejemplo, cambiamos la asignación que le damos a la variable crp-word. Fíjense. Si queremos, por ejemplo, que no haya programación cerca de programming, le ponemos este valor. Si queremos el código de protección 1, le ponemos el código de protección 2, este valor, y el código de protección 3, este. Fíjense que nos avisa, ¿bien? Es APB esto. Va a bloquear todas las partes de lecturas y escrituras si le ponemos este código. Si grabamos esto, se acabó nuestro stick, se acabó todo. No podemos acceder más al microcontrolador. Es una última versión que grabamos y se acabó. Entonces tengan cuidado, si lo van a utilizar, tengan precaución. De todas formas, a efectos académicos no lo van a utilizar, excepto que quieran evitar que algún docente les robe el código, ¿no? Bueno, volvemos. Hice unos defines, yo simplemente unas macro de port y pin para definiciones. Fíjense sobre el lado izquierdo. Yo tengo hasta ahora, esto lo voy a sacar. No lo estoy utilizando, vamos a borrarlo. Desarrollé este ejemplo, este template, sin utilizar el LPC board. Vieron que les estoy diciendo hace un par de clases que no lo utilicemos más. En los parciales le vamos a pedir que no utilicen el LPC board. Van a tener que trabajar con APIs que nos provee qué librería. LPC Open, exactamente. LPC Chip. Pero no vamos a utilizar más el LPC board. Si tienen que referirse a un pin de entrada-salida, lo van a hacer a través de gpio.h, van a tener que utilizar todo el paquete del LPC. No utilizamos más la librería board. Entonces yo que hice básicamente un macro de port, un macro de pin, output e input, que los vamos a utilizar para las definiciones de entrada y salida. Fíjense, esto siempre lo hago, voy a aburrir. La output, ¿a qué se parece? A un 0. Entonces tenemos que acordarnos que es al revés. Es un 1, la input se parece a un 1, nos acordamos que es un 0 en el lenguaje C, como para acordarnos esto de memoria. Para LXP, para nuestro microcontrolador, una salida es un 1, si lo queremos definir como entrada es un 0. Eso acuérdenselo, si no tienen los defines a mano, porque esto no van a tener que entrar al user manual, si no lo tienen bien presente. Bueno, me escribí una rutineta de startup. Fíjense, simplemente inicializo los puertos de entrada-salida. Defino el puerto 0, pin 22, sin pull up, sin pull down. ¿Cuál era la función 0 por defecto? GPIO. ¿Qué cantidad de funciones tenían los pines? ¿O qué cantidad de funciones máximas tenían los pines? 4. De 0 a 3. ¿Bien? Pueden ser que no estén utilizadas las 4 y tengan precaución con esto. Les va a pasar después, estoy seguro. Hay algunas funciones que se saltean, por ejemplo la 2. ¿Bien? Si van a utilizar el i²c de su stick, es la función 3. Pero la función 2 está reservada. Entonces ustedes van a leer el user manual y van a decir, bueno, es la tercera función, entonces va a ser la función número 2. O sea, no va a ser la C, no va a ser la 1, va a ser la 2, no. La 2 está reservada, tienen que utilizar la 3. Ahí van a tener que leer bien el user manual pin por pin, en función de lo que necesiten, y sacan el número de función necesario. Entonces, función 0 siempre es GPIO. No nos podemos confundir con eso. Y después con la API chip GPIO setdir, puerto 0 pin 22 lo seteamos como salida, que es nuestro LED. ¿Cuál era el primer parámetro que recibían todas nuestras API de LPC Open? Por eso el bloque de memoria. Era un puntero exactamente al bloque de memoria. Y no nos confundamos con esto. Tenemos dos bloques parecidos pero que realizan distintas funciones. IOCON es Input Output Configuration, tiene que ver con este tipo de configuración, si el pin requiere pull up, pull down, qué tipo de función es. Y después está GPIO, que tiene que ver con el puerto está como entrada, está como salida, lo quiero poner en alto, lo quiero leer. Todo lo que tenga que ver con acceso al GPIO se hace a través de chip GPIO. Y todo lo que tenga que ver con la configuración, exceptuando si es entrada o salida, se hace a través de IOCON. No nos confundamos con eso y no se confundan con los punteros que le pasan, porque son punteros distintos. Son bloques distintos de memoria, son periféricos distintos. ¿Qué es lo que hace chip GPIO init? ¿O qué es lo que haría o qué es lo que haría yo con cualquier periférico llamando a chip el nombre del periférico guión bajo init? Prender el módulo. Prender el módulo, exactamente. En este caso,
porque nuestro LPC 1769, el módulo GPIO ya empieza energizado. Si yo hago control clic, recuerden, control clic me llevaba adentro de la API. Lo único que hace es le asigna un clock, pero le está asignando lo mismo que viene por defecto. En definitiva no está haciendo nada de esa API. ¿Yo por qué lo hago? Por una cuestión de portabilidad. Si el día de mañana cambio a otro microcontrolador que necesita de esta API para funcionar, ya la tengo escrita. Bajemos un poquito. Fíjense entonces, enciendo el módulo, lo configuro sin pull up, sin pull down con función 0 y después le doy la dirección de salida. Vamos a trabajar un poquito con estructuras. A ver, ¿se acuerdan cómo eran las estructuras? ¿Se acuerdan que uno escribía struct, el nombre struct, la definía dentro de corchetes, terminaban en punto y coma? Si no terminaban en punto y coma, ¿qué eran? ¿Se acuerdan de la unión? La diferencia entre la estructura y la unión es que la unión no terminaba en punto y coma. De todas formas, nosotros vamos a utilizar el typedef simplemente porque es más cómodo. Typedef struct. Vamos a utilizar una estructura que tenga, porque se lo voy a pedir para la segunda parte de la clase, tenga puerto, pin y tiempo. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Vieron que nuestras baseboards azules, la de Bedartis, tienen LEDs RGB. Bueno, de esta forma, y acá recuerdo también a su memoria. ¿Cómo se llamaba cuando uno utilizaba muchas veces una tarea para la misma cosa? Y la ejecutaban en distintos procesos de nuestro sistema operativo. Uno estaba instanciando la tarea en distintos procesos. Uno puede instanciar infinitamente una tarea. Y tengan en cuenta esto, que para el sistema operativo son tareas distintas, por más que se llamen igual, tengan el mismo código, son tareas distintas. Tienen un PID, un proceso, un número de proceso distinto. Entonces, puerto, pin y tiempo. Digamos, el tiempo que va a ser el pin. Quiero que definamos estos tres. Entonces, vamos a hacer un typedef struct led GPIO. Y para respetar simplemente los tipos de datos, vamos a hacer un uint. Puerto, pin. Acá vamos a usar un uint 32. Tiempo. Si yo ahora quisiera crear, acá básicamente estoy diciendo, bueno, esta estructura con estos componentes, yo la voy a llamar de ahora en más LED GPIO. Entonces ahora si yo la quisiera crear, GPIO, el nombre simplemente de la variable, en este caso de la estructura. Vamos a llamarla LED. ¿Se entiende? Estoy generando básicamente una estructura con estas componentes. Existe la forma, esto también se los comento para que les quede. Yo lo podría hacer de esta forma. ¿Se entiende? ¿Ya? Acá estaría definiendo la estructura, definiendo, digamos, los parámetros de la estructura y creando una estructura llamada LEDstruct. Pero en este caso, para dejarlo genérico, vamos a hacer un typedef. La estructura en este caso es global. Primer parámetro que era de la API XTaskCreate. El primer parámetro, ¿para qué era? ¿Cómo estamos, chicos? Están dormidos todavía. Bien, el nombre, ¿qué era el nombre? ¿Qué es? Del lenguaje C. Traigo un ingeniero de sistemas y me lo responde. ¿Qué es? Un puntero. ¿Un puntero a qué? Puntero de función. Puntero a función. El primer parámetro es el puntero a función, es el puntero a la tarea. ¿Bien? El segundo era un string simplemente a efectos de debugging. Cuando uno corre un debugging en el FreeRTOS, puede ir viendo si tiene un FreeRTOS tracing, o sea,
analizador de frío de RTO y se puede ver qué tareas se está ejecutando con un string nada más para efectos didácticos, el tamaño del stack, y acá se acuerdan que podíamos mandar parámetros cuando generábamos la tarea. Esto nos servía justamente para instanciar varias veces una tarea de distinta forma. Bueno, vamos a hacerlo acá. Voy a asterisco, le struct. ¿Está bien? ¿Está mal lo que estoy haciendo? ¿Qué le estoy pasando ahí? ¿Pero cómo la estoy pasando? Voy a asterisco en realidad es simplemente un casteo. Estoy diciendo, che, para que el compilador no me chille. Estoy diciendo, mirá que lo que te estoy pasando es un voy a asterisco. ¿Qué me está faltando? La dirección de la escritura. ¿Con qué lo hacía? Con el ampersand. Bien, ahora sí. El void asterisco, tengan en cuenta que simplemente es un casteo. Es para que el Eclipse no nos tire un warning. Si no nos va a decir, che, acá yo estaba esperando un void asterisco y me estás pasando qué tipo de puntero. Un extract, pero tengan en cuenta que un extract lee el GPIO, porque las estructuras ya ahí no existe más el extract. Ahora es el extract más el nombre, porque puede variar entre las distintas estructuras. ¿Bien? Ahí estamos. Entonces le estoy pasando la posición de memoria donde tengo la estructura generada. ¿Para qué? Para que la tarea pueda recibir esa posición de memoria, castearla a un puntero y pueda operar tranquilamente con los campos, porque estoy operando a través de puntero. Antes de trabajar sobre la tarea vamos a definir esta estructura. ¿Se acuerdan que yo a los campos podía acceder con el punto? Tiempo. El tiempo, definamos que va a ser el tiempo en milisegundos que el LED esté encendido, o sea que el periodo digamos que va a estar encendido nuestro LED. Creo que ahí estamos. Tenés que modificar en el segundo. Usted necesita un punto cuarto dos veces. El punto mil. Perfecto. Ya me parecía. Vamos a definirlo acá. Me voy a sacar un segundito la lupa. Estoy arrastrando errores del ejemplo anterior. Bien. Tengan en cuenta esto, chicos, que por ahí los mareo. Cuando utilizaban el typedef, ahí yo lo había escrito mal. Typedef, struct, cerramos los corchetes y el nombre de typedef va acá debajo. Bien, vamos a ponerle un zoom, una lupa para que lo vean. Así es como se define la estructura con el typedef, porque si no les va a tirar warning que están la sintaxis. Y entonces acá sí generamos una estructura con el typedef definido acá arriba del tipo LED. Y acá abajo simplemente accedemos a los campos. Bueno, ahora sí. Pasamos el puntero. Bueno, ahora ustedes me van a explicar cómo hacemos el casteo acá. ¿Qué tengo que hacer?
¿Yo qué voy a recibir? Una posición de memoria. ¿Bien? Entonces voy a generar un puntero a estructura. Vamos a hacer exactamente. Vamos a llamarlo buffer como lo teníamos escrito ahí. Buffer. Fíjense, generé un puntero a la estructura del tipo GPIO. Y acá lo único que voy a hacer es un casteo para que no me llore. Esto es lo único que tengo que hacer, chicos, cuando recibo un parámetro. Este casteo. Fíjense, bien sencillo. Entonces, si ahora sí me quiero referir a los distintos campos de esa estructura, lo hago a través del operador flecha, porque ahora estamos hablando de un puntero de estructura. ¿Se acuerdan la diferencia entre el punto, el operador punto y el operador flecha? En este caso es operador flecha porque tenemos un puntero a estructura. El puerto lo vamos a utilizar a través de... Fíjense cómo nos va a corregir seguramente el compilador. Si yo quiero acceder por punto, toco control espacio, digamos, como para ver los campos que tengo en la estructura, y automáticamente me pone el operador flecha. O sea, acá vamos a poner puerto. Recuerden, con el control barra, veamos los campos. Tenemos el pin. Tiempo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un toggle del pin X, que lo tenemos en nuestra estructura, puerto X, que también lo tenemos en nuestra estructura, a tiempo X, que también lo definimos en nuestra estructura. Ese es nuestro campo de estructura. ¿Dónde lo definimos? Acá, en el main, antes de justamente pasarlo como parámetro a nuestra tarea. Muy sencillo. Vamos a compilar. Acá, chicos, les hago una salvedad, porque por ahí les pasa, así ya nos queda también documentado. Si ustedes llegasen a declarar la estructura en forma local al main, no en forma global como lo estoy haciendo yo, para que funcione le van a tener que poner ¿qué modificador? Static. Le van a tener que poner static. Porque si no la va a guardar en la pila por una cuestión del compilador. Al ser una variable local que no guarda el valor, la va a guardar en la pila. Y cuando le pase el valor va a ser un valor a la pila que probablemente ya se borró cuando lo reciba la tarea. Entonces nunca le va a funcionar. No le va a tirar error, porque no va a ser un error de preprocesador, sino va a ser un error de tiempo de ejecución. Una cuestión de direccionamiento de memoria. Si lo definen en forma local, pónganle el modificador static para que no lo guarde en la pila esa variable. Si no, guarda todo en el stack y lo perdemos. Bien. Pero con esto estamos. Vamos a modificar, simplemente para hacer la prueba, vamos a ponerle 2 segundos de encendido, 2 segundos de apagado. Y acá también vienen los comentarios que les estaba haciendo. Fíjense que estamos haciendo un toggle de un pin. ¿A través de qué librería? GPIO. Bien, GPIO tenemos todas las modificaciones, ya sea definir un pin como entrada, como salida, hacer un toggle, ponerlo en alto, leerlo, todo lo que tiene que ver con GPIO, excepto la configuración de funciones de pin, se hace a través de GPIO. No se utiliza más board, ténganlo en cuenta. En parcial no vamos a admitir que utilicen la librería de board. ¿Se entiende? Vamos a hacer, ya hicimos el build, vamos a hacer un debug. Y la segunda parte se la vamos a dejar a ustedes para que trabajen ya. Bueno, lo largo a correr. Ahí llegan a ver el indicador. Cada 2 segundos apagado, 2 segundos encendido. Es muy sencillo. Le pasamos un valor.
Y estamos instanciando, ¿cuántas veces saca una tarea? Una sola vez. Una sola vez. Si usáramos 3, 4, 5 XTask Create, la estaríamos instanciando esa cantidad de veces. Eso le voy a pedir ahora que hagamos con los LED RGB. Vamos a instanciar 3, 4, 5 veces una tarea que va. Cada una se va a ir encargando de distintos LEDs. Una va a ser del rojo, otra va a ser del azul. ¿Bien? Y otra va a ser del verde. No me acuerdo si tenía. Sí, este tenía RGB, así que no vamos a tener problema con eso. Les quiero dar los tips de queues para manejo de colas y ya estamos para largar con los ejercicios. Bueno, ustedes me ayudan ahí. ¿Qué tengo que hacer para no confundirme? ¿Qué tengo que agregar? Include. ¿El lenguaje C es case sensitive o no? ¿Sí? ¿Les han comentado esa anécdota en la que tuvieron un par de ingenieros de desarrollo muchas horas descubriendo un error y era porque estaban escribiendo un if con la I mayúscula? Eso suele pasar, por ahí uno, en el momento, no sé, divaga, escribe de esta forma y no va a funcionar nunca, ¿eh? Y uno va a mirarlo y va a decir, pero está bien escrito, sí, pero es porque es case sensitive. Include. Si no me acuerdo cómo se escribía, control barra, me lo completa. Utilicen esas cosas que son comas. Q.h. Chicos, si acá sigan un segundo. Sí. Control barra. Si hay más de uno con ese nombre, te va a tirar todos los desplegables posibles que tenés. Bien, todos, si quieren, vayan bajando el template. Aprovechen y bajen el template. Imagínense, chicos, estoy en el parcial, no me acuerdo cómo se escribía Q, no tengo la menor idea. Ustedes pueden tener el reference manual a la mano. Esto lo pueden tener tranquilamente. ¿Bien? Este archivo lo tienen como ayuda a memoria. ¿Qué hago? Reference manual de la versión 9 de FreeRTOS. Me sirve. Vamos a buscar un poquitito el índice. Es más, para cortarlo vamos a buscar Q directamente. Fíjense, el capítulo 3 está referido a todas las APIs relacionadas con las colas. ¿Cuál se imaginan que es la primera que voy a utilizar? Necesitaban ahí un salvavidas. Fíjense, ¿qué recibe? QHandle-T, perdón, no que recibe, sino que devuelve. QHandle-T y recibe la cantidad de valores que va a tener la cola y el tamaño de cada uno de esos valores. ¿Bien? Si devuelve esto, y ya se les está diciendo un poquito el nombre, se imaginarán cuál va a ser el manejador de las colas, digamos. Cuando yo generaba un semáforo, ¿cómo reservaba la memoria? ¿De qué manera? Tenía que darle el nombre al semáforo y se acuerdan que el handle era semáforo handle. Esto, si quieren, lo vemos acá arriba. Semáforo. Bueno, creo que el capítulo siguiente era el de semáforos. No. Sí, el capítulo siguiente es el de semáforos. Fíjense, si yo creo un semáforo binario, y fíjense que hay dos APIs distintas de crear semáforos. ¿Qué diferencia hay que una tenga B corta y otra una X? Que una que hace y que la otra no hace. Una devuelve algo y otra no. ¿Bien? Vamos a la que no devuelve nada. Recibe un semáforo handle-T. ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la cola. Entonces ya sabemos que el tipo que tenemos que definir acá arriba va a ser QHandle. Ojo que y esto ténganlo en cuenta y no se confundan acá. Esta es una modificación entre FreeRTOS 7 y FreeRTOS 9. Modifica el tipo de manejador de las colas. El FreeRTOS 7 no estaba el --T. No estaba este --T. Cola, ejemplo. Pero si hacemos control clic, debería haber algún define, porque obviamente FreeRTOS es compatible con versiones anteriores. Imagínense que no puede dejar de ser compatible. Imagínense que yo no lo pongo. Bien, acostumbrado a FreeRTOS 7, hago control clic. Bueno, en este caso no lo tiene. Debería tener el define. O sea, deberíamos tenerlo en algún lado.
pero al parecer no está. Bueno, esta es una modificación que tiene. Porque ¿qué debería tener en realidad? Debería tener un define para mantener compatibilidad con lo viejo. Porque si nosotros venimos de un código viejo nos va a tirar en este caso nos va a tirar un error, que no debería pasar. Pero bueno, son esas cuestiones. Con el ejemplo, entonces ya definimos el manejador y ahora vamos a crearla propiamente. Acá. Recuerden siempre esto, ¿cuándo tenían que crear los semáforos y las colas? Antes que ¿cuál API? Digamos, ¿qué API no puede utilizarse sin antes haber creado semáforos y colas? ¿Cuál se imaginan que es? ¿Qué no puedo disparar hasta no haber creado todos los semáforos y las colas? El scheduler. Bien, entonces, antes de start scheduler, tengo que garantizarme de haber creado los semáforos y colas que vaya a utilizar. ¿Los puedo crear dinámicamente? Sí, lo pueden hacer también. Pero si ustedes no lo tienen pensado de esa forma y los quieren utilizar en sus tareas, créanlo antes, porque recuerden que start scheduler estaba escrita como un while 1, en un ciclo infinito. Si lo crean aquí debajo, olvídense, nunca lo van a frenar y va a tirar un hard fork. Es un error típico. Bueno, vamos a utilizar la API que nos provee FreeRTBS. Volvemos al capítulo 3. Vamos a utilizar XQCreate. Ejemplo, igual QCreate. Y acá ponemos ¿cuál es el primer valor que recibe? ¿La cantidad de qué? Exactamente, y el segundo, el tamaño de esos elementos, porque pueden ser unsigned int, unsigned char, pueden ser, puedo tener estructuras, ¿bien? O sea, puedo tener una cola de estructuras, eso tengan en cuenta también, es lo que vamos a utilizar durante la segunda parte. ¿Ven? El tamaño de un tamaño. ¿Cómo? Es lo que acabo de mostrarles acá arriba, mirá. QHandle-T. ¿Se entiende? Es lo mismo que cuando trabajamos con semáforos. Es el nombre de la cola con la que vamos a trabajar. Cola ejemplo se llama. Vamos a ponerle Q ejemplo para que quede más prolijo. Fíjense que es distinto a cómo se creaban los semáforos. Los semáforos, el nombre iba como argumento dentro de la API de creación. En este caso, nos devuelve un puntero a la cola de esta API. Recuerden eso, digamos, acá sí se diferencia cómo creamos un semáforo de una cola. De todas formas, tienen siempre el reference mano en la mano como para consultarlo. Tamaño de la cola, en este caso pongámosle 1, y en realidad el ítem 1 es el largo de la cola y acá el tamaño de cada uno de los elementos. ¿Cómo lo podemos, cuando tenemos una estructura, cómo podemos saber el tamaño de esa estructura? Size of, exactamente. Size, control barra, of. ¿Ven los que les decía? Que cuando tengo varias, me muestra todas las opciones. Size of. Para esto sirve el typedef, para no tener que estar escribiendo siempre la estructura, acá simplemente ponemos el LPCGPL. Bien, ya creé la cola, está lista para utilizar. ¿Qué nos falta aprender ahora? Cómo darle un valor, cómo recibir un valor. Si es un mecanismo de sincronización, dijimos los queues, las colas, y no tiene lugar y yo quiero guardarle algo. ¿Bien? Yo tengo un parámetro que necesito guardar en la cola, pero no tiene lugar, porque nadie sacó los parámetros del otro lado. ¿Qué tendría que hacer? Mi tarea. Si quiere escribir y no hay lugar. ¿Cómo? Pero imagínate que no decíamos tarea de tu tarea, no es la función de tu tarea hacer lugar en la cola, sino simplemente escribir parámetros. Quiere escribir y no hay lugar, pero en algún momento alguien nos va a sacar esos parámetros de la cola. Está esperando, le damos simplemente un mecanismo de sincronización en el otro lado. ¿Qué debería hacer? Bloquearse. Tengan en cuenta eso porque a veces nos confundimos. Muchos dicen, no, che, intenté escribir, no había lugar.
sigue de largo, no es que sigue de largo. No hay lugar, se bloquea. Espera hasta que alguien libere el lugar de esa cola. Por eso es que decimos que es un mecanismo de sincronización. Eso es muy importante. Si no hay lugar en la cola, la tarea se bloquea. ¿Bien? Les muestro esto y ya hacemos el corte. Vamos a mostrar la API para escribir. Capítulo 3. Entonces hasta ahora solamente utilizamos skip create y les quiero mostrar cómo guardar un dato. Yo les dije que una cola podía ser de tipo FIFO o LIFO. ¿Bien? ¿Se acuerdan esas siglas, no? First in, first out o last in, first out. ¿Cómo es la forma que generalmente trabajamos nosotros? ¿O cuál es el sentido común que nos daría? ¿Que el primer valor que yo escribo en la cola sea el primero en salir o que el último sea el primero en salir? FIFO. El primero que entra va a ser el primero que sale. Intentamos mantener ese orden. Pero sepan que cambiando la API que quieran utilizar, en lugar de usar XQSendToFront, usan XQSendToBack, la cambian. Hacen una LIFO o una FIFO. Eso queda en función del implementador. Vamos a ver XQSendToBack, que es la que vamos a utilizar siempre. Fíjense que las muestra todas juntas porque son muy parecidas. Primer parámetro es el manejador de la cola. El segundo es un puntero al valor que queremos guardar. Y el tercero, ¿qué será XTicksToWait? Eso ya lo tienen que saber. ¿Y qué eran los semáforos? Y si pasa ese tiempo, ¿qué hace? Ojo con eso, a eso quería llegar. Quiero que les quede claro este concepto. Si yo acá le pongo 10 ticks, imaginemos que pasemos a milisegundos, yo le pongo el portero a milisegundos para que sea más cómodo, le pongo 500 milisegundos. Si pasan esos 500 milisegundos y nadie me sacó datos de la cola, ¿qué pasa? Sigue, al revés. Sigue, no es que se bloquea. Se bloquea durante 500 milisegundos. Si nadie sacó nada, sigue. Eso como que lo puedo utilizar. Imagínense, no sé, que en una planta envasadora estoy esperando un proceso para largar la línea de producción. No sé, por X motivo se rompió un sensor, yo no puedo parar toda la línea de producción porque no se dio una condición X. Por ahí le pongo un timeout y sé que transcurrido eso, tiro error código de falla de que hay un sensor que no está funcionando bien, pero largo la línea, por ejemplo. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. Se bloquea durante ese tiempo. Si quieren que se bloquee indefinidamente hasta que alguien saque esos valores, ¿qué tienen que utilizar? Y si no se acuerdan cómo se escribía eso, ¿dónde lo buscan? ¿Por qué? Por macro.h. Si están nublados en el parcial, no se acuerdan dónde lo buscan, por macro.h y encuentran todos los port. Fíjense que empieza con port. Eso ténganlo en claro. Bien, entonces, si yo quisiera mandar un valor, vamos a hacerlo bien sencillo y ya les doy el enunciado de la segunda parte. XQSendToBack. Me refiero a la cola. Recuerden, el segundo parámetro, y acá no le pifien, es la posición de memoria del ítem. En este caso, por ejemplo, leDestruct. Y el tercero es el tiempo que espera. Vieron que yo les dije que FreeRTOS era portable con las versiones anteriores. Si ustedes lo aprendieron con portick, rate, milisegundos, está ese define. Debe estar con... de hecho, vamos a utilizarlo así se los muestro. ¿Ven? Que es un define que iguala las dos condiciones. Si se acordaron para portear a milisegundos, se acordaban el portick, rate, milisegundos, úsenlo porque hay un define que los va a pasar al nuevo método, no hay problema. Yo quería utilizar... No se me duerman que ya estamos. Nos hizo faltar el aire. Sí, ¿no? Vieron que no me creían que estaba el define, pero lo encontré. Ven que están los defines. Si utilizaban los métodos viejos de FreeRTOS no les va a tirar un error. Están acá. ¿Están en dónde? En FreeRTOS.h.
Tienen todos los define de los métodos viejos a los métodos nuevos. Quería ver el port macro.h, port max delay. Así me garantizo que sea máximo. Si yo no porteo a milisegundos, ¿qué parámetro le estoy pasando ahí? Como tercer parámetro. Si le pongo un número absoluto, un valor 10, valor 15, 20. Ticks. ¿Cuál es el problema de poner ticks? Sí, cambio la base. Cambio la base de tiempo, cambio la frecuencia del micro, cambio cualquier cuestión y mi código es dependiente. Si yo lo porteo a milisegundos, yo ya sé que está en milisegundos. No me interesa cuántos ticks sean. Yo sé que son milisegundos. Entonces, acá yo estoy guardando un valor de LED, estoy guardando, digamos, la estructura LED en la cola Q ejemplo, y si no hay lugar voy a esperar tiempo máximo. Y si quiero leer, que es lo último que les quiero mostrar, vamos de vuelta al índice, es XQ receive. Receive hay uno solo en realidad, porque receive lo que uno modifica es cómo guarda los valores, no cómo los saca. Yo siempre lo saco de arriba. Ahora, si yo lo guardo arriba, lo voy a hacer el primero que saque. Si yo lo guardé último, va a ser el último. Pero siempre yo saco de arriba del mazo de naipes. Bien. XQ receive. Fíjense que es similar a la que trabajamos. XQ handle, el puntero al buffer. Entonces lo único que modifico es, acá pongo receive, y el segundo parámetro es la variable, el puntero a la variable en donde voy a guardar esos datos. Bien. Espera que le pongo una lupita. Ahí va. Lo cerré. ¿Se entiende? Con esas APIs salen utilizando colas. Y acá viene el enunciado que les pido para la segunda parte, así meten un poco de mano ustedes también. Vamos a trabajar con dos tareas. Se van a vincular a través de una cola. Una tarea le va a pasar datos a la otra a través de una cola. Vamos a borrar esto. Generic receive es lo mismo, porque no aparece. Sí, te parece. Créeme. A ver. Fíjate que detrás del define está XQ generic receive. ¿Ves? O sea, el recibe está porteado a un generic receive. Una tarea de lectura. ¿Vieron el joystick que tiene las béisbol azules? Bueno, vamos a leer ese joystick, la posición, si es izquierda, derecha, arriba, abajo, y en función de eso va a prender distintos LEDs. Si van tocando para arriba, prenden LED. Ahora lo definimos, LED rojo, si ponen para abajo LED azul, eso luego ahora vamos a definir los colores, pero les quiero dar la idea. Esto es GPIO. Va a leer los valores de los GPIO. Y en función de eso, a través de una cola,